andamos y andamos y pues imagínense, esta finca es grande, lo piedrosa, lo rocosa, pero no, nada. Dentro de la información que se venía recolectando es que el niño había sido raptado. Yo le dije a ellos, qué pena decirle esto, pero yo no me lo he robado y yo no he sido una delincuente, es mi propio hijo. Este episodio incluye descripciones explícitas de los sucesos ocurridos. Se recomienda discreción. Los testimonios que usted escuchará en el Rastro Podcast corresponden a las voces reales de los protagonistas de la historia. No hay actores en esta narración. Episodio 2. Terrible verdad. Alexis Delgado, un niño de apenas 2 años, está desaparecido. La última vez que lo vieron fue el 18 de octubre de 2024 en la finca donde vivía, ubicada en lo alto de las montañas de Cundinamarca. Según quien lo cuidaba, el niño dormía en su cama y luego simplemente no estaba. La policía llegó. La comunidad subió y bajó esa montaña una y otra vez, pero no había rastro. Sospechaban de todos y de nadie, incluso de su madre biológica, aunque ese día ni siquiera estaba cerca. ¿Dónde está Alexis? ¿Y qué pasó realmente en esa finca? Carlos Steven Herrán, de 28 años, tenía la custodia legal del pequeño Alexis Delgado. Según él, el viernes 18 de octubre de 2024 dejó al pequeño dormido en la finca mientras terminaba de ordeñar. Pero cuando volvió, el pequeño ya no estaba. Su relato ante los ojos del investigador Wilson Cárdenas de la policía de Cundinamarca tenía vacíos. La versión de Carlos Herrán no concordaba con los tiempos en que habían observado al niño en compañía de él. Los vecinos le dijeron a los policías que vieron a Carlos tomando licor en una tienda, una de esas típicas del pueblo, ubicada a 1 kilómetro de la casa del niño. Las personas que aquí nos manifiestan es que Carlos Herrán ese día estuvo acá, pero solo. Erika Rodríguez, vecina del barrio y dueña de la tienda, conocía bien a la familia. Para la hora en que Carlos estuvo allí, el niño ya debía estar desaparecido, pero a Erika, Carlos le dijo otra cosa. Ese día él se sentó ahí en la sala y le pregunté por el niño. Él me dijo, no, yo lo dejé en la casa mirando televisión. Le dije, ¿no le da miedo dejarlo solo? Me dijo, no. ¿Se notaba que él estaba consumiendo licor? Sí, él estaba en medio de los efectos del alcohol porque pues, se nota. Además de las versiones contradictorias de Carlos, su comportamiento durante la búsqueda del niño fue extraño. Los vecinos lo notaron raro. Así es, Manuel. Brian, por ejemplo, lo describió como ausente, desconectado. Toda la gente moviéndose por un lado, entrando, saliendo y de vueltas por toda la finca. Y a mí se me hacía extraño, él se veía normal, ahí en la entrada de la casa, recostado en una piedra, tomándose un tinto y no mostraba como esa preocupación. Y Erika también notó la falta de interés de Carlos Steven por encontrar al niño. ¿Usted no lo vio preocupado? No, para nada. Tranquilo, normal. En pocas palabras, como cuando le pierde a uno una gallina, la verdad. Una curiosa situación que obligó al investigador Cárdenas a interrogar nuevamente a Carlos sobre los detalles de la desaparición de Alexis. Después de ver estas actitudes de Carlos, se le empieza a indagar nuevamente dónde está, qué pasó. Él ve que ya las autoridades estamos ahí más encima de él, nuevamente preguntándole, por favor indíquenos qué fue lo que pasó, cualquier persona puede haber cometido un error, nosotros le creemos a usted.
Laura, la presión ya lo tenía contra las cuerdas y el tiempo de guardar silencio se agotaba, ¿verdad? Así es, Manuel. Y como siempre pasa, el hilo se reventó por el lado más delgado. Carlos Steven por fin habló con el investigador Cárdenas. De una manera voluntaria, dice que el niño se le había caído del caballo, el caballo le había pasado por encima y que él no había podido haber llevado al niño al hospital porque el caballo se había dado la huida. Laura, entonces, ¿el pequeño Alexis tuvo un accidente? ¿No era cierto que había desaparecido de la casa? Manuel, todo era confuso. La nueva versión que Carlos Steven le dijo al investigador Cárdenas le daba un dramático giro a este caso. Que él no había podido haber llevado al niño al hospital porque el caballo se había dado la huida, que le dio mucho miedo y que él prefirió dejar al niño ahí acostadito, limpiarle la sangre y ya esperar. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede ocurrir un accidente así y que el hombre no hubiera hecho nada al respecto? Manuel, el investigador quedó helado. Dudó de esa versión y de inmediato le ordenó a Carlos Steven que revelara finalmente dónde estaba el niño. Él accede a decirnos la ubicación exacta de donde se encontraba el cuerpo sin vida del niño Alexis Delgado. Alexis había muerto cerca de las 5 de la tarde del sábado 19 de octubre de 2024. 24 horas después de recibir la denuncia por su desaparición, el equipo de criminalística de la policía de Cundinamarca se desplegó en las montañas rocosas de la vereda Los Ríos. Ya no se trataba de hallar a un niño perdido, ahora rastreaban el cuerpo de una víctima. Fue en una especie de cueva oculta entre la maleza y la piedra donde hallaron el cuerpo con señales evidentes de violencia. Para el subintendente Cárdenas, lo que vieron ahí fue simplemente devastador. Se encontraba en esta gruta en posición de cúbito abdominal, pero afortunadamente el cuerpo del niño se alcanzó a sostener, quedó incrustado entre estas dos piedras y su cabecita. ¿A simple vista ustedes pudieron notar, subintendente, que el niño había sido víctima de violencia? Claro, el niño presentaba signos de violencia, por lo menos en su parte de la cara presentaba un hematoma, posiblemente de la fricción de una mano tratándolo de callar. Y en la parte de su cuerpito también presentaba bastantes hematomas. Laura, pero esos no parecían ser los golpes que deja un supuesto accidente. Por eso el investigador pensaba que algo muy grave había pasado. Que el cuerpo del niño encontramos con tierra y algunas piedras encima. Esto que nos dejaba también observar que Carlos Herrán intentó ocultar el cuerpo con la vegetación. ¿Qué le hizo el tío político al niño de apenas 2 años que estaba bajo su cuidado? Para la mamá del pequeño Alexis Delgado, todo se vino abajo. Ni siquiera lo pude ver ni vivo ni muerto porque lo enterré y no pude ni siquiera mirar el rostro en su ataúd. Ni siquiera el derecho de verlo muerto, por lo menos su rostro. Nada, no lo pude ni ver. Luz Angélica Ramírez, una mujer marcada por heridas emocionales, drogadicción, enfrentaba ahora el golpe más desgarrador que puede vivir una madre, la pérdida de su hijo. Los investigadores, liderados por el subintendente Cárdenas, tenían ahora la misión urgente de esclarecer un caso tan doloroso como perturbador. Ya tenemos un cuerpo. Ya no estamos hablando de una desaparición, sino de un homicidio agravado porque es un menor de edad.
Entonces ya le decimos a él que por favor nos tiene que acompañar hasta las instalaciones policiales con el fin de ser escuchado mediante una diligencia y que por favor diera claridad a los hechos, todo era muy confuso. La versión de Carlos Steven, que el menor había muerto tras caer supuestamente de un caballo, no solo resultaba inverosímil ante las autoridades. A ojos de Luz Angélica era simplemente imposible de creer. Yo dije, no, esa no es la versión. Algo en mi interior me decía que no, que eso era solo para perder las pistas de la justicia. Eva, la abuela del niño, tenía muchas preguntas rondando su cabeza, pero ninguna respuesta. El dolor la consumía y la incertidumbre no la dejaba dormir. Nosotros dijimos, si el niño se hubiera caído del caballo, eso, ¿por qué el ligero no llamó a los vecinos? Ayúdenme con el niño, que esto y esto me pasó, pero nada. Manuel, ahora solo el examen del Instituto Nacional de Medicina Legal podía revelar si Carlos Steven decía la verdad o estaba mintiendo. Y también si habría pruebas suficientes como para emitir una orden de captura en su contra. 5 días después de hallar el cuerpo del pequeño Alexis Delgado, el 24 de octubre de 2024, la necropsia reveló lo que muchos ya temían. Así lo informó el mayor Juan Sebastián Ramírez, jefe de la seccional de investigación criminal de la Policía de Cundinamarca. Este dictamen pues, nos permite descartar por completo que el niño sufrió un golpe por una caída o por una herida de un caballo. Pero ni los mismos policías estaban preparados para el nivel de horror que encontraron. El niño sufrió tortura, abuso sexual, inclusive en uno de los posibles golpes de la tortura fue que se produjo su muerte. Manuel, el examen forense reveló huellas de violencia y heridas causadas por un aberrante abuso sexual. Otros hallazgos macabros han sido omitidos en este relato por respeto a la memoria de Alexis y al dolor de su familia. ¿Cómo fallece el niño? El niño murió por un golpe y fue un golpe contundente, puede ser un golpe contra una pared. Era un crimen atroz, cargado de sevicia y brutalidad, cometido por el hombre a quien se le había confiado la custodia de un niño de apenas 2 años. Lo siguiente era inevitable, su captura. El mayor Ramírez solo esperaba la orden. La fiscal nos envía la orden de captura para nosotros poder ir y buscar al autor de este lamentable hecho. Ese mismo 24 de octubre de 2024, cerca de 20 uniformados, liderados por el mayor Ramírez, se dirigieron a zona rural del municipio Mesitas del Colegio en Cundinamarca, lugar donde se había trasladado Carlos Steven Herrán. Herrán Rodríguez Carlos Steven, le voy a leer la orden de captura por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con acceso carnal violento, en concurso heterogéneo con tortura agravada. ¿En algún momento él acepta lo que había hecho? ¿Él les dice algo a ustedes? No, cuando lo capturamos, él siempre guardó silencio. Al día siguiente, Carlos Herrán fue presentado ante un juez de San Cayetano en audiencia virtual. La Fiscalía Primera Unidad de Vida de Zipaquirá le imputó los delitos de homicidio, tortura y acceso carnal violento con menor de 14 años. Manuel, pero Carlos Steven no aceptó los cargos, por lo que el caso llegó a juicio. Durante el proceso, la Fiscalía presentó pruebas contundentes que lo señalaban como responsable.
El subintendente Cárdenas describió uno a uno los inquietantes hallazgos en la finca donde vivía el niño. Es una habitación pequeña, fría, de paredes rosadas desteñidas y una cama sencilla con cobijas delgadas. Parece un lugar en pausa. En esta habitación donde dormía el niño fue hallado un trapero. Al aplicarse el reactivo Blue Star dio positivo. En este caso podría tratarse de sangre, saliva o semen. En esta cama, unas fundas igualmente dieron positivo para el reactivo Blue Star. Según la investigación, la Fiscalía logró demostrar que fue en esa vivienda, alejada de todo, donde Carlos Steven Herrán abusó sexualmente, torturó y asesinó con extrema crueldad al pequeño Alexis Delgado. El crimen ocurrió la tarde del 18 de octubre de 2024. Ese viernes, Carlos Steven Herrán, él aprovechó que su esposa no se encontraba en el inmueble para cometer su delito. Lesiona al niño, lo accede sexualmente, posterior a eso le cega la vida, lo deja acá un momentico, mientras él sale nuevamente, se deja ver de los vecinos. Y esa noche, con la misma indiferencia helada que pesa sobre estas montañas, tomó el cuerpo del niño y lo lanzó dentro de una gruta, como si pudiera enterrar el horror en la espesura del bosque. Entonces él encontró que la única salida era asesinar al niño y silenciarlo. ¿Por qué? Porque se podía corroborar que efectivamente el niño venía siendo accedido. Fue en las audiencias preparatorias del juicio Manuel cuando quedó al descubierto el infierno que vivió el pequeño Alexis que Carlos Steven Herrán, acorralado por los hechos, se rindió. Pedí perdón a Dios por lo sucedido, pedí perdón a la familia de la víctima, a mi familia, a ustedes presentes en esta audiencia y a todo el mundo les pido perdón de corazón. Para Luz Angélica, madre de Alexis, ningún castigo es suficiente para Carlos Herrán. Que ese señor se va a pudrir en esa cárcel, porque él mismo se echó la soga al cuello, haciéndolo como violando y torturando a mi hijo. El hombre se acogió a una sentencia anticipada que le fue impuesta el 20 de junio del año 2025 por un juez de Cundinamarca. Para una pena a imponer de 680 meses de prisión. ...56 años de prisión por el abuso, tortura y aterrador asesinato del pequeño Alexis Delgado, una de las penas más altas impuestas en el país. Carlos Steven Herrán cumple su condena en la cárcel de máxima seguridad El Barne, en Boyacá. Mientras Luz Angélica vive otra pena, la de vivir sin su pequeño hijo. Que no le arrebajen nada y que pague todos esos años que le dieron. Eso es lo que yo siento. En este momento que él sufra en la cárcel, pague todo lo que él hizo. Acompañamos a Luz Angélica hace poco, mientras recorrió una vez más esa finca donde murió su pequeño Alexis. Aunque hubo una condena ejemplar, para esta madre queda una herida abierta. ¿Por qué el Estado, que debía proteger a su hijo, se lo entregó a un asesino? Todo el tiempo me lo negaron. Todo lo que se inventaron. Que yo había caído en una drogadicción cuando ni siquiera tampoco pasó.
Ni siquiera Comisaría Familia tampoco me hizo una prueba de opio. Todo es falso lo que hicieron. En la personería de Tocancipá avanza una investigación contra varios funcionarios de la Comisaría de Familia. Se trata, Manuel, de quienes decidieron entregarle la custodia del niño a Carlos Steven Herrán, la pareja sentimental de la tía del menor, Jamie Caterine Ramírez. El caso lo lidera el personero Juan Sebastián Segovia. Y hay que entrar a revisar qué visitas hizo la Comisaría de Familia a este hogar, qué visitas se solicitaron en San Cayetano y por qué estas visitas no detectaron el potencial error que se estaba cometiendo al dejar el niño en manos de un asesino y permitió que lo terminaran asesinando después de muchos meses de sufrimiento y maltrato. Aquí hay que decirlo, el Estado le falló. El equipo del rastro solicitó una entrevista al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para conocer su posición frente a este grave caso, pero no obtuvo respuesta. Luz Angélica solo encuentra algo de consuelo revisando en su teléfono móvil los videos de su pequeño Alexis. Te amo. Oh, sí, ¿lo paro otra vez? Sí, mi ratón. Me quitaron el derecho de ser la mejor mamá del mundo porque él era muy feliz conmigo cuando estuvo esos 8 meses de vida conmigo. Él nunca estuvo triste. Eva, la abuela del niño, quiere volver a verlo jugando en su casa. Yo lo extraño mucho, mucho. Vaya, a veces cuando me pongo a recordar, me parece ver. Esta tragedia estremeció al país y quebró para siempre la vida de una madre, porque cobró la vida de un niño inocente que sin saberlo cayó en los más oscuros, insensibles e inhumanos brazos equivocados. Sus risas, cuando él me abrazaba, cuando él me besaba. Nosotros siempre lo vamos a adorar y recordar.